Hola, mi nombre es Valentina Moreno Gutiérrez y voy a hablar sobre las funciones de los personajes de Vladimir Prop. Enumeran en este capítulo las funcionalidades de los personajes en el orden dictado por los cuentos mismos. De cada funcionalidad otorga, primero, una breve explicación de la acción que representa. Segundo, una definición lo más resumida viable. Y tercero, el símbolo común que le han atribuido. En medio de estos conjuntos y la definición existe la misma interacción que en medio de las especies y el género. Los ejemplos permanecen en ella únicamente para ilustrar y enseñar la realidad de la funcionalidad como unidad del tipo género. La lista de funcionalidades representa la base morfológica de los cuentos maravillosos generalmente. Los cuentos comienzan usualmente con la exposición de una situación inicial, aunque ese caso no sea una funcionalidad, no por eso esto deja de representar un componente morfológico fundamental. A ese componente lo definen como situación inicial. El inicio va seguido por las próximas funcionalidades. Primero, uno de los miembros del núcleo familiar se aleja de la vivienda. Definición: alejamiento designado con beta. El alejamiento podría ser el de una persona de la generación adulta. Las maneras usuales del alejamiento son para visitar, laborar, ir al bosque, para dedicarse al negocio, a la guerra o simplemente para ocuparse de sus asuntos. El deceso de los papás representa una forma reforzada del alejamiento, o también los miembros de la generación joven son los que se alejan. Ejemplo: en los ojos del perro severiano, Ezequiel se va de la casa porque su familia lo rechaza. Segundo, recae sobre el protagonista una prohibición. Definición: prohibición designada con gama. La prohibición de salir en ocasiones se refuerza o suple por la colación de los hijos en un foso. Algunas veces puede encontrar una forma debilitada de la prohibición bajo el aspecto de una frase o de un consejo. Los padres no le permiten el regreso a casa, etc. El cuento menciona generalmente primero el alejamiento y después la prohibición. Además, puede hablarse de una prohibición sin interacción alguna con el alejamiento. Prohibición de agarrar manzanas, de alzar la pluma de oro, de abrir una caja, de besar a su hermana, etc. La manera inversa de la prohibición es la orden o la proposición: llevar la comida a los campos, llevar a su hermano menor al bosque, etc. Algunas veces la prohibición surge a modo de orden. Si se delega a los hijos que vayan al campo o al bosque, la ejecución de esta orden va a tener las mismas secuelas que la disolución de la prohibición de ir al campo o al bosque. Tercero, se transgrede la prohibición. Definición: transgresión designada con delta. Las maneras de la transgresión corresponden a las maneras de la prohibición. Falta la prohibición de no volver tarde. La orden ejecutada corresponde, como hemos advertido, a la prohibición transgredida. Ahora hace su acceso en el relato un nuevo personaje. Se le puede calificar de atacante al protagonista, o sea, de malo. El oponente del protagonista podría ser un dragón, un diablo, un bandolero, una bruja, una madrastra, etc. El atacante, puesto que ha hecho su aparición en la trama. Cuarto, el atacante aspira a obtener noticias. En definición: interrogatorio destinado con eta. El interrogatorio tiene por fin el hallazgo del sitio en que se hallan los chicos, algunas veces del sitio donde se hallan objetos bellos, y etc. La inversión del interrogatorio surge a modo de cuestiones planteadas al atacante por su víctima. En algunas ocasiones, aislado, surge el interrogatorio hecho por personas interpuestas. Quiere decir que el atacante busca obtener información sobre su víctima. Por ejemplo, cuando la reina malvada Blancanieves pregunta al espejito quién es la más bella del reino. Quinto, el atacante obtiene información sobre su víctima. Definición: información designada con he. El atacante obtiene rápidamente una contestación a su pregunta. Constantemente se muestra a modo de diálogo. Aquí se localiza, entre otros, el diálogo de la madrastra con su espejo. Aunque la madrastra no expone ni una pregunta directa sobre su hijastra, el espejo le responde: eres hermosa, sin lugar a dudas, pero también tienes una hijastra que habita en la vivienda de unos militares en el bosque dormido. Ella es todavía más bonita que tú. La información toma entonces la manera de una imprudencia. Sexo. El atacante aspira a mentirle a su víctima para tomar posesión de ella o de sus bienes. Definición: engaño designado con eta. El atacante, el protagonista o el malo, comienza tomando un aspecto diferente. Por ejemplo, la bruja se transforma en una buena, vieja o anciana.
La funcionalidad misma se ocupa de seguir. El atacante actúa mediante la persuasión. En este caso, la bruja ofrece una manzana podrida como una manzana buena en forma de una buena acción. Así que el método del cuento actúa usando rápido medios mágicos y actúa usando otros medios engañosos o violentos. Séptimo, la víctima se deja mentirle y ayuda de esa forma a su oponente o a su pesar. Definición: complicidad designada con Z. El protagonista se deja convencer por su atacante, o sea, acepta la manzana. Reacciona mecánicamente en la implementación de medios mágicos o otro tipo, o sea, se duerme, se hiere, etc. Esa funcionalidad puede existir además sin antecedente. Nadie ha hecho nada para reposar a la protagonista, pero de rápido se duerme espontáneamente, visiblemente, para facilitar el trabajo de su oponente. En estas situaciones, el consenso se recibe mediante la violencia, aprovechándose el oponente en una situación difícil en que está su víctima, huida del rebaño, miseria extrema, etc. Octavo, el atacante daña a uno de los miembros del núcleo familiar o le causa males. Definición: fechoría designada con A. Esta función es extremadamente importante porque es ella la que le da al cuento su movimiento. El alejamiento, la ruptura de la prohibición, la información, el engaño conseguido preparan esta función, la hacen posible o simplemente la facilitan. Por ello, tienen la posibilidad de considerarse las 7 primeras funcionalidades como la parte preparatoria del cuento, mientras tanto que la intriga va ligada al instante de la fechoría. Las maneras que revisa esta fechoría son drásticamente variadas. El agresor rapta a un ser humano, roba o se lleva un objeto mágico, saquea o destruye lo sembrado, arrebata la luz del día, comete un robo o un rapto de alguna otra manera, inflige daños corporales, provoca una desaparición repentina, encierra a alguien o lo aprisiona, atormenta a alguien todas las noches o declara la guerra. Y eso son solamente algunas de esas variaciones. Pero no todos los cuentos empiezan forzosamente con la ejecución de una fechoría. Hay otros principios comúnmente continuos del mismo desarrollo que los cuentos que comienzan por la funcionalidad A, la de la fechoría. Si inspeccionamos este fenómeno, observamos que dichos cuentos parten de una situación de carencia o de penuria, lo cual da sitio a una averiguación análoga a la averiguación que sigue la fechoría. De allí la conclusión de que la penuria podría ser considerada como un equivalente, ejemplificando del rapto. Otro punto que se conecta con el punto 8 es: algo le falta a uno de los miembros del núcleo familiar, o uno de los miembros del núcleo familiar tiene ganas de poseer algo. Definición: carencia designada con alfa. Podría clasificarse según las diversas maneras que toma el reconocimiento de la carencia. Sin embargo, tenemos la posibilidad de limitarnos aquí a un rapto según su objeto. Primero, carencia de una novia, o de un amigo, de una persona en general. Esta diferencia es pintada en ocasiones con mucha fuerza. Por ejemplo, el héroe está dispuesto a buscar una novia. Sin embargo, otras no es ni siquiera mencionada, como el héroe soltero parte en busca de una novia y con ella empieza la acción. Segundo, se tiene necesidad, no puede abstenerse de un objeto mágico, como manzanas, agua, caballos, espadas, etc. Tercero, se tiene necesidad de un objeto insólito, carente de fuerza mágica, como pájaros de fuego, pato de plumas de oro, maravillas de las maravillas, entre otros. Cuarto, maneras racionalizadas, carencia de dinero, de medios de vida, entre otros. Si el objeto del rapto no posee incidencia en la composición del cuento, tampoco lo tiene el objeto de la carencia. Y un detalle importante es que no todos los cuentos comienzan precisamente por una fechoría o por la carencia que se acaba de explicar. Y por último, el punto 9 dice: se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia. Se dirigen al héroe con una pregunta o una orden y se le llama o se le hace partir. Definición: mediación, momento de transición designado con beta. Esta función hace aparecer en escena al héroe. En un análisis más minucioso puede descomponerse en varias partes constitutivas, pero desde su perspectiva eso no tiene importancia. Los héroes son de dos tipos diferentes. Primero, si el personaje parte en busca de una adolescente raptada que ha desaparecido del horizonte, él es el héroe del relato y no el adolescente. Y segundo,
Si se rapta o se expulsa a un adolescente o una joven y el relato lo sigue sin interesarse por los que quedan, el héroe del relato es el adolescente o el joven raptado o expulsado. El personaje primordial podría ser denominado en ellos héroe víctima. En esta situación, la idea de la partida nace constantemente del héroe mismo y no de un personaje líder. La composición del relato exige, sea como sea, que el héroe se vaya de su vivienda. Más adelante se observará si los cuentos se desarrollan de la misma manera cuando ponen en escena el primero o el segundo tipo de héroe. El caso en el que el cuento sigue por igual al buscador y a la víctima no existe en este corpus. El momento de mediación aparece en los dos casos. Su sentido es provocar la partida del héroe. Muchas gracias.